Bueno, este procedimiento es quizá de los procedimientos que cuando uno se enfrenta a él, quizá sienta que le hace así, que le da miedito, que tiene problema con esto, pero quizá más que miedo hay que hablar de respeto con este procedimiento. Vamos a tratar de responder estas preguntas. De entrada hay que hablar que los tumores de la papila se reconocen como ampulomas usualmente, son neoplasias que se presentan en una incidencia bastante baja, realmente por fortuna no son tan frecuentes, en la población general mucho menos frecuentes, pero de ellos el adenoma definitivamente es el más frecuente y cada vez lo vemos menos, cada vez lo vemos más porque cada vez hacemos más endoscopia. Entonces, esta es quizá la razón por la cual tengamos más presentación de estos tumores en este momento. Y recordar que esta endoscopia debe ser una endoscopia que usualmente deba tener biopsia y buena evaluación de la papila. Las cirugías anteriormente eran muy importantes, una morbilidad supremamente alta, una mortalidad, pues que ustedes la recuerdan también, pero la ampulectomía endoscópica no tiene tanto el problema de la mortalidad o de la morbilidad, pero sí tiene el problema de la recurrencia, y es algo que vamos a tratar de revisar también acá. ¿Cuáles son los más frecuentes? Usualmente el adenoma, pero también pueden haber lesiones que no son lesiones mucosas, puede haber lipoma, ahí la presentación ya de origen biliar o una presentación realmente solamente de origen duodenal, pero dentro de esto los benignos, pues lipoma, fibromas, linfangiomas, leiomiomas, amartomas, tumores neuroendocrinos. Recordar que los adenomas, cuando se acompañan de un síndrome polipósico, tienen un riesgo de presentarse 300 veces más que en la población general. Luego, ustedes deben recordar que siempre que se encuentre un paciente con una enfermedad polipósica, una PAF, debe ir a un estudio excesivo para identificar la papila de Vater. Dentro de los malignos, pues el adenocarcinoma, los linfomas, también es tumores neuroendocrinos. Recientemente en nuestra clínica creemos que un hipernefroma encontramos en un paciente con antecedente y estas son lesiones que se presentan con frecuencia. ¿Cómo se debe evaluar la papila? Bueno, o el adenoma. ¿Cómo se diagnosticó? Lo dijimos hace un momento, por endoscopia seguramente, porque hacemos más endoscopia, pero la posibilidad de identificar, de perder, de no mirar bien, de no examinar completamente con una endoscopia convencional, puede ser más o menos de solo identificación del 24%. Ojo con esto. Eso quiere decir que de una endoscopia que nosotros hacemos convencional, la papila la estamos viendo bien el 24% de las veces. Por eso, quizá en este momento, los que utilizamos duodenoscopio tenemos forma de utilizarlo más fácilmente, tratamos de hacerlo, pero también hay información reciente, trabajos interesantes que se han hecho en Alemania, en otros lados, donde nos dicen, puede usted con un endoscopio revisarlo, pero póngale un CAP. Con un CAP usted podría hacer esa revisión y con el CAP incluso la revisión podría llegar a ser del 97%. La duodenoscopia, que es el método diagnóstico en el que me siento más tranquilo de revisar la papila y para la toma de biopsias, es por esto esencial, pero no único. Lo otro que debemos utilizar y sacar de la cabeza es que con un solo examen podríamos identificar todo lo que queremos. Esta es una patología que requiere realizar varios exámenes, varias etapas. Las biopsias rinden más o menos un 45-80%, y el 50% de los adenomas que usted mira tendrán un foco de adenocarcinoma. Luego, hay que pensar bien en hacer las biopsias, mínimo 6 biopsias, y cuando se ha hecho previamente por algún tipo un paciente se presenta con colangitis y necesita usted resolver, necesitó hacer la logró canular e hizo la esfinterotomía, no tome las biopsias inmediatamente y trate de esperar unos 10 días por lo menos, porque los cambios por diatermia terminan haciendo daño. Y este examen debe permitirnos hablar de márgenes, si hay extensión lateral, cuál es la forma del compromiso. Por eso les decimos, siempre que tenemos la oportunidad de la endoscopia, pasémonos a otro método que nos ayude, pero también endoscópico. ¿Cómo estadificar? Bueno, acá tenemos varias opciones. Usualmente encontramos al paciente, ya hicimos la endoscopia, podemos hacer una tomografía, una resonancia, otros dicen hagan solamente un ultrasonido endoscópico. Bueno, el ultrasonido endoscópico es bipolar en este caso. Quizá para los que hacen el ultrasonido se han dado cuenta que para mi gusto el órgano que más,
la parte más difícil de evaluar de todo el ultrasonido. Bueno, en algunas cosas es el recto, pero la papila es tremendamente difícil de evaluar, sus relaciones, ver la profundidad. Entonces, quizá la papila, y digo que es bipolar, el ultrasonido termina teniendo efectividad, como lo mostramos acá, en los extremos de la evaluación del tumor. Tiene un muy buen rendimiento en el T1 y tiene también un muy buen rendimiento en el T4. Pareciera de perogrullo, pero es real. Quizá el problema está en los demás estadios, pero para eso también existen los exámenes complementarios. Entonces, en los tumores tempranos y en los tumores de papila tempranos, quizá el mejor argumento de diagnóstico sea el ultrasonido endoscópico bien realizado. ¿Qué se mira allí? Las dimensiones, la ecogenicidad, el compromiso de las ecocapas, el compromiso ganglionar regional, el compromiso intraductal, hay que ir a otras estaciones ganglionares a revisarlo, luego el ultrasonido puede darnos muy buena información. Y esto debe ser acordado, según las guías y pues por la experiencia de todos ustedes también, que debe ir de acuerdo a la descripción del el AJCC, el TNM último que usted disponga. Quizá ha podido discernir un poco el T1 entre 1A y T1B, que nos termina dando alguna información, y algunos incluso plantean que hasta T1A podríamos trabajar. En la evaluación con ultrasonido, ¿por qué es importante? Porque nos tiene que decir cómo están comprometidos los ductos, cuál es la extensión, hasta qué capa va. Pero acá de esto, cuando hablamos de la exactitud diagnóstica del ultrasonido en la evaluación de la extensión intraductal, que es fundamental, comparado con la CEPRE, pues el ultrasonido tiene un rendimiento bastante bueno, es un 90%. Pero cuando miramos la exactitud diagnóstica de la CPRE comparada con la anatomía patológica, con la pieza quirúrgica, solamente llega a un 84%. Luego la CEPRE quizá ya no sea el argumento inicial, solamente es el argumento de salir de un problema inicial y después vamos a trabajar sobre ello. El ultrasonido endoscópico, en cambio, comparado contra la patología quirúrgica, tiene un rendimiento bastante importante, pero tiene también el problema de que sobreestadifica una buena parte, pero peor aún, subestadifica todavía una proporción importante. Luego, por eso decimos que la evaluación debe ser de varias etapas. Cuando comparamos las resecciones, ¿cómo lo hacemos? Pues miramos las que se hacen por ampulectomía endoscópica, las que se hacen por papilectomía transduodenal o quirúrgica, o los que van directamente a una pancreatoduodenectomía. Y cuando miramos esto, la resección R0 termina siendo obviamente mucho mejor para la pancreatoduodenectomía, pero no termina siendo tan mala para la ampulectomía endoscópica y la ampulectomía quirúrgica. Y en complicaciones definitivamente es la que menos tiene posibilidades de complicación comparada con la pancreatoduodenectomía. ¿Y esas terapias en qué terminan? Bueno, las terapias finalmente van bien. Este es un trabajo recientemente elaborado y presentado que nos muestra cómo las diferentes series muestran éxito endoscópico hasta el 90%, con una recurrencia que no es tan alta, una recurrencia quizá en esta la que más se ajusta, pero una recurrencia que puede ir hasta el 20%. Y es importante en esta curva de Kaplan-Meier mirar que a los 5 años es cuando se presenta el mayor problema de recurrencia. Entonces es en ese momento donde nosotros debemos tener mayor objetividad y estar pendientes. El seguimiento, quizá las últimas guías europeas en lo que más énfasis hacen es que el problema ya no es quitarlo. El problema no es que no pudimos quitarlo, que se complicó, sino que no estamos pendientes de los seguimientos y las recurrencias. Cuando comparamos, este es un trabajo reciente del mes pasado, un metaanálisis que era lo que trataba de decir, cómo les iba mejor en recurrencia al año, a los 2, a los 3 y a los 5 años a estos pacientes, y definitivamente cuando se combinan, las recurrencias por las diferentes vías terminan siendo las mismas. Luego, no hay diferencias en las recurrencias cuando hacemos el tratamiento endoscópico o el tratamiento quirúrgico. Pero sí hay un problema que me llamaba la atención, es que definitivamente los pacientes tienen unas tasas de mortalidad muy similares. ¿Cuándo? Comparadas a 5 años. Cuando usted tiene el paciente tempranamente, le hace una ampulectomía, ese paciente tiene mayor mortalidad o recurrencias al final, a los 5 años. Pero el paciente que le hacen la pancreatodenectomía, su mortalidad es temprana y son muy similares. Bueno, entonces, por eso también hablan de que son muy parecidos estos
exámenes. ¿Cuáles son los predictores de éxito cuando hacemos una terapia endoscópica? Los de éxito a largo plazo, según varios trabajos y este análisis multivariado, habla de que pacientes de más de 48 años con lesiones de menos de 25 milímetros, masculinos, sin síndromes polipósicos y en ausencia de ductos dilatados son los que mejor les va. Y recientemente esta información de guías nuevas, consensos, que le llaman a uno la atención y que le vuelven a uno como muy fácil de trabajar la información, pues voy a tratar de presentarles el paso a paso que he recogido de todo esto. Primero, este paciente no se puede hacer en la sala de gastro solito usted con el anestesiólogo que usualmente lo acompaña o el médico general. Es un paciente que usualmente irá a una anestesia, una sedación formal, incluso como es un procedimiento que puede que no tome mucho tiempo, pero tampoco se demora lo de una endoscopia, debería hacerse con protección de vía aérea. Utilizar siempre dióxido de carbono, ¿por qué? Genera menos tensión, ya creo que eso es una recomendación que para todos es importante, pero en el momento de perforaciones disminuye riesgos por menos capnoperitoneo y reabsorción más rápida. La canulación pancreática debería hacerse previamente con azul de metileno, una solución limpia de azul de metileno para guiarlo. Cuando usted está empezando, yo le recomiendo que siempre coloque un stent. Algunos dicen, no es necesario ya colocar stents, pero definitivamente dentro de las recomendaciones para los que estamos empezando a hacer esto son importantes. La canulación del colédoco también para evitar estenosis, y la otra es que no haga inyección de la submucosa. Esto es controvertido, hay muchos grupos que dicen, me parece que me da mejor contraste, me meto mejor, pero hay otros que dicen que cuando yo le hago inyección de la submucosa, ese tumor, como está realmente grande, puede quedar inmerso y los pliegues se elevan, los bordes se elevan tanto que termina dificultando el agarre con el asa. La electrocirugía, bueno, hoy casi todos tenemos ERBE, viene ya parametrizado. Si no, le preguntan a David, o sea, todos tenemos cómo organizar perfectamente la electrocirugía, pero la técnica de resección, traté de hacer mi acrónimo propio, este es un acrónimo, el Fulcrum, que me pareció interesante, pero el mío le puse ACUM. Ahora el asa, empiece desde cefálico hacia caudal, muévalo hacia arriba con la uña y con el app, y muévalo, siempre que lo consiga agarrar la pieza, muévalo. Recuperación del espécimen que es inmediata, debe ser inmediata, no debe hacerse con succión, ojo, porque cuando usted la succiona necesitaría tener una cantidad impresionante de presión y se le va, el espécimen usualmente se queda ahí, aproveche de una vez, quítelo, no se ponga a ver el hueco todavía, sáquelo porque se pierde el espécimen que necesita revisar, y hay terapias adicionales como la radiofrecuencia del argón plasma. Los stents pancreáticos y biliares son una herramienta con la cual usted no debe empezar, debe tener experiencia en colocarlos, montarlos y dejarlos. Y también, esto ya lo sabemos, la muy buena hidratación, nos lo ha dicho también diferentes estudios, no solamente en esto, sino también la utilización de AINES, siempre utilizar los AINES. Entonces, ¿le tenemos respeto, miedo? Bueno, yo respeto le tenía a mi mamá con una chancleta, miedo le tengo una fiestica con estos dos, pero finalmente lo que sí les quiero decir es que este examen debe ser un examen abordado con todo el juicio, la planeación, y evidentemente debe estar usted seguro de lo que va a hacer. Si usted no sabe hacer eso, no lo haga solo. Si usted nunca ha hecho este procedimiento, no lo haga solo. Es la recomendación número 1, no lo haga solo si usted nunca lo ha hecho. Puede ser usted un artista haciendo endoscopia, mucosectomías, procedimientos, pero este procedimiento es un poco diferente. Estas guías se las recomiendo, ojalá con ese QR pueden bajarlo y tenerla para revisarla, la guía europea, me pareció la guía que mejor resume todo lo que hay que hacer, lo separa según histología, si no es solo un adenoma, si es un cáncer, por favor traten de revisarla, no vamos a entrar en eso porque se terminan de aburrir. Y voy a presentarles un caso de los que hemos hecho, tengo que confesar también que no hemos hecho muchos tampoco, como dice el doctor Rincón, con este y el siguiente serían 2. Entonces, vamos a presentar nuestra experiencia, que realmente no pasa de más de 5 casos hechos solo por mí. Es un hombre de 76 años, asintomático, que se le encontró en una tomografía una dilatación de la vía biliar y pancreática y había pasado desapercibido por diferentes exámenes esta lesión. Bueno, entonces, el primer mensaje en esto es consigan un buen grabador. Yo no tenía, pero el residente sí tenía buen teléfono.
Yo me aproximé en este con el endosonógrafo radial. Yo inundo de agua el duodeno. No trabajo tanto con el balón, lo trato de inundar de agua. Me permite que flote la lesión, lo cambio de posición en ocasiones y ustedes se dan cuenta como hay una lesión hipoecogénica que se presenta con dilatación de los dos conductos, un signo de doble contraste, de doble conducto, doble cañón endoscópico o ecoendoscópico que nos permitió identificar la lesión. Bueno, entonces después nos programamos, nos pasamos al manejo con el lineal para hacer la terapéutica. Ustedes se dan cuenta acá, es la medición. De nuevo, tratamos de hacer la estadificación. Este no tenía una proyección de más de 10 milímetros dentro del canal. Y posteriormente, pues lo abordamos. Es una papila que de entrada se ve que puede tener algún componente mucoso, sobre todo, pero no es tan espectacular como otras. La apertura y aplicación cefálica del asa, asegurarse de que la tiene usted ahí, moverla, elevarla siempre para ver que se mueva, soltarla a veces y revisar. Se nos ha quedado en ocasiones antes de cortar pedazos y acá hicimos el corte, un corte que salió realmente rápido. Capturamos de una vez el espécimen, no nos fuimos a cambiar de nada, lo capturamos con el asa. Y acá, por fortuna, se aprecia de una vez el conducto, está bien dilatado, eso facilita canularlo, el conducto pancreático principal, pasamos una guía, hacemos la técnica convencional y dejamos un stent. En los primeros siempre hemos dejado stent en los dos, en los siguientes hemos dejado solamente el stent pancreático en algunas ocasiones, lo liberamos ahí, posteriormente hacemos la canulación del conducto colédoco. La idea de la canulación del colédoco, lo que dicen las guías finalmente, es para evitar estenosis posampulectomía. Quedamos con los dos stents colocados, acá había un vasito que nos molestaba, no nos estaba preocupando mucho, pero decidimos aplicarle un clip para cerrar un poco ahí el defecto que había quedado, que era solo mucoso, y controlar un poco el sangrado. Okay. Para finalizar, ¿qué mensaje les quiero dejar para la casa? La escogencia del caso es vital, o sea, hay que escoger el caso, o sea, por eso hay que estudiarlo bien. La estadificación es paso a paso, empiece de lo más sencillo, pero no deje de hacer todo lo que tiene que hacer para aclarar si el paciente se puede llevar a procedimiento. Yo creo que siempre uno tiene que estar acompañado. Yo les digo, siempre esté con alguien mejor que usted, que si esa persona le acepta acompañarlo, esté seguro que esa persona también piensa que usted es mejor que él. Esa persona le va a ayudar y es bueno que usted no deje la vanidad y el síndrome del médico solo y trabaje, por favor, en compañía. Y seguro que cuando usted ya resecó es que empieza lo difícil, no se quede ahí tranquilo. Viene el seguimiento, hay que evitar las estenosis, hay que evitar todas las complicaciones. Les agradezco mucho la atención, estas son mis redes sociales, muy amables.